Buenas tardes, Iglesia Amana. Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie titulada 7 dichos de Jesús en la cruz. Comenzamos esta serie la semana pasada durante el Domingo de Resurrección y estamos contentos de que estés aquí nuevamente con nosotros. En esta serie queremos explorar los eventos de la cruz desde un punto de vista particular. Especialmente miraremos 7 dichos que Jesús que los autores de los evangelios escribieron mientras él soportó, sufrió o toleró la crucifixión. Y como mencionamos la semana pasada, el ser crucificado es la muerte más increíble y brutal que se pueda experimentar. Las personas que están pasando por una crucifixión no tienen fuerza ni tan siquiera emocional para desperdiciar palabras innecesarias. Y esto sería cierto para Jesús también. Y todavía los evangelios nos dicen que durante estas horribles horas habían 7 cosas que Jesús creía que eran importantes suficientes para él decirlas. En estos 7 dichos, él comunicó increíbles verdades que pueden cambiar tu vida y alterar tu destino, pero tu destino eterno. Y hoy vamos a mirar sus palabras de perdón. Y hablando de perdón, había una señora que estaba dando la clase dominical y le estaba enseñando a sus niños sobre el perdón. Y ella quería, pues, después que terminó la lección, ella quería saber que ellos habían aprendido el motivo por el cual ellos estaban hablando de perdón, porque él estaban enseñando. Y ella pues le hizo una palabra a la clase, le dijo, ¿quién de ustedes me puede decir qué es lo que hay que hacer para poder o antes de recibir el perdón? Todo el mundo se quedó callado, los niños no sabían qué decir. Y allá Pablito levantó la mano y dijo, hay que pecar. Sin embargo, pues sabemos que eso no es cierto, lo que hay que hacer es arrepentirnos. Por eso, nosotros estamos hablando en esta serie de estos 7 dichos que son muy importantes para nosotros. Así, hoy, nuestra enseñanza de hoy es en cuanto al perdón. Y esto lo podemos ver en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Y tenemos que poner atención porque en realidad aquí vamos a descubrir un valor tan importante de este dicho que él hizo en la cruz. Aquí es donde Lucas empieza a contar la crucifixión de Jesús. Y después que él hizo todo por lo que él pasó y todo, vino un momento bien crítico de Jesús en la cruz. Pero lo vamos a ver en Lucas capítulo 23 en el versículo 32 y 34, que dice de esta manera. También llevaban a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, este es el punto importante del perdón. ¿Okay? En esta pequeña sección de la Escritura hay mucho que podemos sacar de ella, pero desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo para eso. Pero nos vamos a enfocar en ciertos puntos claves que nosotros queremos que ustedes entiendan. Pero antes de hacerlo, tenemos que establecer algo, una base. Necesitamos construir una base fundamental para que nosotros podamos entenderla de la manera correcta. Esto es lo que necesitamos saber. La crucifixión de Dios o de Jesús fue una prueba de que Él era el Mesías, lo que ellos esperaban. Yo no sé si esto suena un poco extraño para ti o no, pero déjame explicártelo un poquito más, ¿ok? Es más profundo. La crucifixión de Jesús verdaderamente cumple las profecías mesiánicas que podemos encontrar en el Viejo Testamento y es muy importante que lo notemos, porque está escrito desde mucho antes que esto iba a suceder. Esta profecía se encuentra en Isaías 53. Y a menudo esta profecía es llamada el sufrimiento del servidor. Y una vez más, por causa del tiempo, no podemos entrar en detalles profundos aquí explicando el por qué lo llaman el sufrimiento del servidor. Así que lo que podemos aprender es esto. Que en Isaías 53, él hace una lista de 10 características específicas del sufrimiento de este servidor. Y dice de esta manera, lo primero es que él sería despreciado y rechazado por el hombre.
Él sería un hombre de dolores y familiarizado con el dolor. Él sería traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras iniquidades y castigado por nuestra paz. Él iría al matadero sin ninguna resistencia. Él se mantendría en silencio ante sus opresores. Él sería enterrado en una tumba de un rico. Él sería aplastado según la voluntad del Padre. Él derramaría su alma hasta la muerte. Él sería contado con los transgresores, con los pecadores. Él iría o haría intercesión por los transgresores. Él iba a intercedir por nosotros. Estas son las características específicas y ellas claramente apuntan a Jesús. Nadie más podía hacer esto. Estas características son la prueba de que Él es el sirviente que sufre ahí en Isaías 53. Y quiero decirte que Él es el Mesías. Él es el Santo y Él es nuestro Dios. Y a lo mejor alguien piensa, ok, pero esto es bueno y acabamos de pasar por la Semana Santa y ya hemos escuchado todas estas cosas. ¿Por qué tenemos que escucharlas una vez más? Bueno, necesitamos escucharlas una vez más porque subraya una idea crucial. El poder de perdonar le pertenece solamente a Dios. Entonces, si Jesús es el Mesías, Dios en carne, entonces Dios mismo fue el que estaba crucificado en la cruz. El Dios a quien le pertenece y tiene el poder de perdonar los pecados era el que estaba guindando o crucificado en esa cruz. Y esto quiere decir que Él mismo tiene el derecho de decirle a aquellos que abusaron de Él y lo pusieron en la cruz, yo te perdono. Él tenía o debería de tener el derecho, como Dios, de pronunciar su perdón. Pero notemos que esto no fue lo que sucedió o lo que está sucediendo aquí. Regresemos y miremos a Lucas 23 una vez más en el versículo 34 que dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo no dijo, yo te perdono. Al contrario, Él oró al Padre diciéndole, Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Por qué Él hizo esta oración? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Pues la respuesta es sorprendente. Jesús le oró al Padre que los perdonara porque yo voy a ir a la cruz. Yo voy a ir a pagar por el pecado de tu pueblo. Yo voy a ir a pagar por los pecados del pueblo de Dios. Jesús en ese momento voluntariamente entregó cada uno de sus derechos como Dios. Y en ese momento lo dejó todo para ese momento, para llevar todos nuestros pecados a la cruz y pagar lo que nos respondía a nosotros, lo que nosotros nos merecíamos. Él lo estaba llevando a la cruz. Él tuvo que echar todo para el lado, el negar sus derechos, hacerlo todo. Era de la única manera que Él podía ir y cargar con nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pagar por ellos. Un punto muy importante, Jesús mismo se identificó como un pecador para poder pagar por el pecado de su pueblo, por el pecado de la humanidad. Jesús no era un pecador. No había pecado en Él. Él estaba completamente puro. Él era santo y Él es Dios. Pero acuérdate que en Isaías 53, Él sería contado con los transgresores. Iba a ser contado con los pecadores. Pero para poder tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados, Él tenía que ser humano. 100%. Él tenía que ser completamente humano, así como nosotros. Él tuvo que estar en el lugar de los pecadores. Él tenía que estar y ser contado con los transgresores, con los pecadores. Punto muy importante, para poder pagar por el pecado, Jesús tuvo que convertirse en el objeto de la ira de Dios por el pecado. Alguien tenía que pagar por el pecado. La ira de Dios tenía que ser satisfecha por ese pecado que la humanidad había cometido
Y este era Jesús. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él no renunció a su naturaleza divina. Pero para poder ser contado como uno de los nosotros y ser contado con los transgresores, Él tenía que echar hacia el lado sus derechos como Dios. Jesús no podía ofrecerles un verdadero perdón a ellos, a los que los crucificaron. ¿Por qué? Ni a los que estaban allí tampoco. Él había renunciado a todos sus derechos como Dios para poder pagar por los pecados de los seres humanos, así como cada uno de los míos y de los tuyos, de cada uno de nosotros. Por eso, Él oró, Padre, perdónalos. Por eso, esto debiera movernos un poquito a nosotros y nosotros reconocer que decir, un momentito, Él fue y pagó por mis pecados. Él fue y llevó a la cruz todas mis enfermedades, mis sufrimientos, mi depresión, todo. Sí, él tuvo que pasar a ser un ser humano, así como nosotros, para poder ir y llevar nuestros pecados para lo que Él hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se identificó con nosotros. Sí, ese amor desinteresado que Jesús demostró por nosotros, no se puede comparar. Él se identificó con nosotros y Él puso este perdón en ese lugar. Él entregó absolutamente todo para redimirnos y darnos un lugar con su Padre. El increíble amor perdonador de Dios por su gente es incomparable, no lo podemos comparar con nadie. Y esto nos trae al próximo punto que quiero mirar. El amor perdonador de Jesús nos transforma a que nosotros seamos personas que perdonamos amorosamente. Jesús estaba demostrando el amor en la cruz. No importa el sufrimiento, no importa por lo que tenía que pasar, Él solamente quería abrir la puerta, traer un lugar, llevarnos a un lugar donde nosotros íbamos a ser perdonados y estar bien al frente del Padre. Cuando se trata de ser heridos, maltratados y ofendidos, es bien común echar o escuchar de las personas o traer a la luz el Viejo Testamento que viene y dice ciertas cosas que nosotros pues nos agradan, a veces nos agradan. ¿Cuáles son las recompensas en Éxodo 21? Allí nosotros podemos escuchar que el Señor le dijo a Moisés, escribe esto. Y esto es lo que va a suceder a una persona que haga esto. Por ejemplo, si tú matas a uno, pues entonces tú tienes que morir. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, y eso lo hemos escuchado muchas veces anteriormente. Yo no sé si ustedes están entendiendo el punto. En algunas ocasiones se siente bien que nosotros, cuando nos hacen algo, ellos paguen por lo que nos hicieron. Se siente muy bien. El mismo castigo que te hicieron a ti, tú lo quieres que ellos también lo sientan. Que sientan ese mismo daño. Sí, y sabemos que esto está en la Biblia. Pues esto quiere decir que si está en la Biblia, entonces esto es correcto. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y en ocasiones, pues se siente bien, uno se siente satisfecho cuando le hacen algo a uno y le sucede a la misma persona. Pero Jesús llama a la gente de Dios, a nosotros los cristianos, a que seamos diferentes. Nosotros no vamos a hacer muerte por muerte, ojo por ojo, diente por diente. No, Él quiere, en esa cruz, Él demostró lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nosotros nos amemos unos a los otros. Que nos hagamos lo mismo que Él hizo. Sí, Él nos llama a que nosotros seamos gente diferente. Que seamos diferentes en todas las áreas de nuestra vida y podamos enseñar y que otras personas vean que nosotros somos seguidores de Jesús. Esto es una de las cosas que sucedieron en el Sermón del Monte. Pero para poderlo ver tenemos que ir al Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 43 al 45, dice, ustedes han oído, Jesús está diciéndoles a ellos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo, Él lo cambió, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y esto es difícil de aceptar en muchas ocasiones.
Amar a mis enemigos y orar por los que me persiguen. Un momentito. Con mucho respeto, Jesús, a veces nosotros decimos, yo no creo que tú conoces a mi familia y cómo ellos son. Yo no creo que tú hayas visto cuando ellos están en acción, cómo usan tu nombre, cómo se tratan unos a los otros, se insultan y hacen muchísimas cosas y se maltratan entre ellos mismos. Y para más decirte, yo estoy seguro porque tú no puedes pasar tiempo con personas o por lo menos estar alrededor de personas como ellos. Tú no los conoces. Tú en realidad no sabes cómo son ellos. Entonces, esto quiere decir que tú no me estás hablando a mí. Pero espérate un momento. Yo no sé si ustedes están entendiendo el punto. Sí, tenemos que mantener en mente las condiciones en que Jesús oró para que ellos fueran perdonados. Para poderlo ver tenemos que regresar a Lucas 23. Sí, a pesar de que Jesús estaba, que no se podía reconocer, le habían dado los latigazos, habían hecho muchísimas cosas con él. Él con eso y con todo lo que hizo fue que oró al Padre, porque en ese momento él estaba impuro, cargando todos nuestros pecados y no podía tener comunión con el Padre. Pero si regresamos a Lucas 23, 33 al 34, dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, ellos lo crucificaron y con todo y eso Jesús dijo, Padre, perdónalos. Sí, esto nos enseña una secuencia de eventos, queriendo decir esto. Pues que le hicieron un juicio injusto, horas de abuso y maltrato. Después los azotes. Y después que lo dejaron todo desfigurado, le pusieron una corona de espinas y se la forzaron en la cabeza. Le quitaron la vara y le daban. Y mientras esas espinas se metían en la cabeza de él, eso dolía, él derramaba sangre. Pero después de todo lo que le hicieron y se burlaron, lo crucificaron. Entonces, ahí sufriendo, él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la humanidad, nosotros, se encuentra en lo más profundo de su pecado, que le han hecho lo peor al Dios del cielo y de la tierra. Cuando nosotros hemos llegado a lo peor, entonces en ese momento, cuando hemos alcanzado lo último, mientras blasfemia, rebelión y maldad que a veces era premeditada, entonces Jesús ora y dice al Padre, Padre, perdónalos. En ese momento Jesús escoge amarnos cuando nosotros estábamos en lo peor de nuestras vidas. Y en ese estado Él nos llama a que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo en la cruz. Cuando nos hacen mal, nosotros le pedimos al Padre, Padre, yo te pido que lo perdones, que no tomes en consideración sus ofensas. Cuando nos critican, cuando nos rechazan, cuando nos juzgan, todas esas cosas Jesús te está diciendo a ti o a nosotros los que creemos y somos sus seguidores, haz lo mismo que yo hice. Órale al Padre, Padre, perdónalos. Porque en realidad no saben lo que hacen, están ciegos. Por esto, no es que estoy diciendo que tú, si has sido víctima de un abuso, entonces tienes que saber que yo no estoy diciendo que tú permitas que una persona abusiva, peligrosa, regrese a tu vida y actuar como que nada ha pasado. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que tú debes de decirle al Señor o por lo menos poder decirle al Señor, Señor, yo tengo esta amargura, yo tengo este odio, yo tengo este rencor en contra de esta persona y me está afectando. He sido ofendido, lastimado, abandonado, fallado y mucho más. Pues entonces tú tienes que lidiar con esas emociones. Tenemos que arrepentirnos de esas amarguras y dejar que Dios bregue en nuestros corazones.
Tenemos que tomar la decisión de no tener esa ira en contra de ninguna persona. Tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, porque esa es la voluntad de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, apoderarnos por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Ese poder que Él recibió para poder hacer eso, ese mismo poder nosotros tenemos que buscarlo y pedirlo para nosotros poder hacer lo mismo que Él hizo. Pedirle al Padre que los perdone, porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces esto me trae al próximo punto. El perdón de Jesús es la única contestación, es la única solución a nuestros pecados. Nuestra vida pecaminosa nos descualifica de la presencia de Dios. Y este punto lo podemos ver claramente en Levíticos, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Acuérdense que nosotros no podemos o no tenemos el estandarte que el Señor quiere, no tenemos, no estamos puros y sanos ante el Padre. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. No, vamos al ejemplo de Levítico 10, del 1 al 3. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Aarón sabía que sus hijos habían hecho o habían cometido un error. Ellos hicieron algo que el Señor no les había pedido. Sí, en estos versos nosotros podemos ver que somos extraños, que no tenemos la santidad que Dios requiere para nosotros estar con Él. A lo mejor son extraños para nosotros, pero este es el punto que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y el punto es este: nada que no cumpla con el estándar de la pureza de Dios se puede permitir en la presencia de Dios. Si tú no tienes pureza, tú no puedes estar ante la presencia de Dios. Si tú no te encuentras perfecto ante Dios, tú no puedes estar ante la presencia de Dios. Y esto es todo lo que nosotros necesitamos saber, especialmente nuestras condiciones, cómo nosotros nos encontramos. Sí, como criaturas pecadoras, nos encontramos cortos de los estándares o requisitos de Dios. Y aquí es donde la humanidad se encuentra, toda la humanidad se encuentra de esa manera, completamente separado de Dios y sin ninguna esperanza de poder cambiar esto. Bajo esa caída y desesperación humana es que Jesús entró como uno de nosotros. Él pasó a ser un ser humano. Él tomó la naturaleza humana, nuestras debilidades, enfermedades, tristezas, sanidad, vergüenza, traiciones. Él tomó todo esto en su lugar como un objetivo para la ira de Dios por nuestros pecados. Él tomó nuestra posición. Él hizo un intercambio con nosotros, con nuestros pecados, rebeliones, oscuridad, quebrantamiento. Todo esto Él lo tomó como si fuera de Él mismo. Mas sin embargo, nosotros sabemos que Él no había pecado. Pero Él se convirtió en un pecador por nosotros. Por eso fue que Él nos dio el derecho de nosotros ser llamados hijos de Dios, porque Él fue y cumplió lo que tenía que cumplirse, lo único que se podía hacer. Aquí Él se encuentra con nuestra esperanza. Él nos da esa esperanza. Nosotros estamos perdidos, pero separados de Dios por causa de nuestros pecados. Mas sin embargo, a pesar de nuestro egoísmo, con ninguna oportunidad de poder estar en paz con Dios, Jesús dio el paso y entró en nuestra posición, en nuestras circunstancias, e hizo lo imposible posible. Nosotros no podíamos estar nunca bien, en paz y puros ante Dios. Jamás. Siempre fallábamos. Más teníamos el pecado en nosotros mismos porque nacimos de esa manera. Eso tenía que ser
Cristo Jesús tenía que ser el Mesías, el que venía y podía vivir una vida perfecta, sin pecados. Tenía que ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, representándonos a nosotros para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Los que no podíamos ser redimidos, Él pasó a hacer la obra para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Él nos ofreció el perdón, la oportunidad de estar limpios delante de Dios. No hay mejor noticia para nosotros que esta, que Él hizo la obra que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero déjame hacer una pausa aquí. A lo mejor tú estás pensando y estás diciendo, pues eso está chévere, pero déjame decirte que yo quiero añadir algo. No solo esto es una buena noticia para cada uno de nosotros, pero también para aquellos que todavía están lejos de Dios. Yo creo que esto le está hablando a alguien que está escuchando este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú estás orando o tienes la esperanza por un amado. Pueden ser tu papá, tu mamá, puede ser un hermano, una hermana, puede ser un hijo que se ha alejado o que nunca ha conocido al Señor. Y tú estás orando fielmente todos los días con la esperanza de que ellos regresen a Dios. Pues yo solamente te quiero decir algo. Yo estoy aquí para decirte que no te pierdas, que no pierdas esa esperanza, que no te pierdas en el camino de que no llega, cuándo será. No. Continúa orando, porque si tú y yo pudimos ser redimidos de nuestro desorden, de nuestro quebrantamiento que nosotros teníamos, de la manera que nosotros vivíamos, nosotros estamos completamente perdidos, mas sin embargo fuimos redimidos. Ellos también pueden ser redimidos. No hay nada ni nadie que esté fuera del alcance del amor de Dios y del perdón de Dios y del poder de la salvación que Cristo Jesús nos facilitó a nosotros. Continúa orando con fe para que el Señor y el poder poderoso de la cruz pueda traerlos a la salvación. Sí. Cuando Jesús estaba en lo más bajo, clavado en la cruz por aquellos a cuales Él vino a salvar, Jesús ofrece una oración para que sean perdonados. Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros le hicimos lo peor a Él, Él puso toda su atención a nuestro perdón. Sí, a nuestro perdón. Y para más decirte, fue para nuestro perdón que Él fue a la cruz. Ese fue el motivo principal. Yo quiero ir a la cruz llevando todos los pecados y enfermedades y todos de ellos. Yo quiero, Padre, representarlos a ellos. Deposita la ira en mí. Yo pago por ellos, pero a ellos perdónalos. Nuestra esperanza está en la obra que hizo en la cruz. Nuestra paz está en el perdón que solo Él puede ofrecer. Yo solamente quiero dejarte saber que hoy día tú puedes tener ese perdón. Me gustaría que cierres tus ojos, bajes tu cabeza y escuches esta oración y repite conmigo. Primero voy a orar. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que están mirando este servicio, este mensaje de hoy. Gracias por haber dicho en la cruz del Calvario, mientras cargabas nuestros pecados, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que tienen amargura, odio y rencor, solamente dile al Señor, perdóname, Señor, por tener esta ira, este rencor en contra de otra persona. Ayúdame a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Ayúdame a enseñar ese mismo amor que tú demostraste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Padre. Y así mismito, con los ojos cerrados, aquellos que no han dado el paso de fe y aceptar a Jesús como su Salvador, esta es tu oportunidad. Repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por haber vivido una vida perfecta representándome a mí. Gracias, Señor. He pecado, perdóname, te acepto como mi Salvador. Te pido que me ayudes a vivir
de acuerdo a tu voluntad, desde este momento en adelante, a seguirte, a demostrar ese amor y a perdonar a aquellos que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos la semana que entra. Vamos a seguir hablando de estos 7 dichos que Jesús dijo en la cruz y cada uno de ellos tienen algo muy importante. Pero nos vemos la semana que viene.